Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de nuestra serie tutorial sobre Magic the Gathering. En el episodio anterior hablamos de dos aspectos fundamentales del Magic, las zonas de juego y las diferentes fases y subfases de las que se compone un turno. Hoy vamos a hablar de las diferentes habilidades que pueden tener las cartas en Magic. Hasta ahora hemos tratado a las cartas de un modo muy simple, teniendo en cuenta únicamente sus tipos y sus atributos más básicos, como pueden ser la fuerza y la resistencia en las criaturas. Hoy vamos a aprender a interpretar las diferentes habilidades de las cartas, las cuales vienen descritas en el recuadro de la mitad inferior. Las habilidades en Magic se clasifican en tres tipos: habilidades disparadas, habilidades activadas y habilidades estáticas. De entrada os puedo adelantar que tanto las habilidades disparadas como las activadas se comportan de un modo muy parecido a los instantáneos y conjuros, en el sentido de que son efectos puntuales o de muy corta duración. Así que vamos a empezar con ellas. Vamos con las habilidades disparadas. Estas habilidades se llaman así porque se disparan entre comillas ante un evento determinado. Es decir, se disparan cuando ocurre algo concreto en el juego. Todas ellas se escriben prácticamente igual. Aquí os indico las tres formas más básicas en las que podéis encontrar las habilidades disparadas. Por ejemplo, cuando ocurre un evento X, hacer Y. Siempre que ocurra un evento X, hacer Y. O al inicio del paso X, hacer Y. Además de esto, debéis saber que estas habilidades usan la pila. El episodio siguiente lo dedicaré de forma íntegra a explicar lo que es la pila y cómo se utiliza. Por ahora solo tenéis que recordar que las habilidades disparadas pasan por la pila antes de resolverse. En el siguiente vídeo explicaré a qué me refiero. Por ahora vamos a poner algunos ejemplos de algunas cartas con habilidades disparadas. Esta carta de aquí dice lo siguiente: cuando esta criatura entra al campo de batalla, la criatura objetivo gana +2/+0 hasta el final del turno. Es decir, elegimos cualquier criatura en mesa, sea nuestra o contraria, y le damos 2 puntos extra de fuerza hasta el final del turno. Vamos con otro ejemplo. Esta carta dice lo siguiente: siempre que esta criatura ataque, roba una carta. Esta habilidad se dispararía en el paso de declarar atacantes, por supuesto siempre que la declaremos como atacante, lo cual nos permitiría robar una carta extra de nuestra biblioteca. Vamos con otro ejemplo. Esta carta dice lo siguiente: siempre que esta criatura sea bloqueada por otra criatura, el controlador de esa criatura pierde 2 vidas y tú ganas 2 vidas. Esta habilidad se dispararía, en este caso, en el paso de declarar bloqueadores, siempre que el oponente bloquea a esta con una criatura, lo cual le haría perder a él 2 puntos de vida y nos haría ganar 2 puntos de vida a nosotros. Ya por último, os pongo un ejemplo de una habilidad que se dispara al inicio de uno de los pasos del turno. Esta carta ya la mostré en el vídeo anterior. Dice que al inicio de nuestro paso de mantenimiento, si controlamos una criatura con fuerza 4 o más, nos roba una carta. Esta habilidad, lógicamente, se dispararía al inicio de nuestro paso de mantenimiento. De cara al próximo vídeo, recordad que todas estas habilidades disparadas van a la pila en cuanto son disparadas. Insisto en que explicaré bien qué significa esto en el próximo episodio. Por ahora pasaremos a las habilidades activadas. A diferencia de las disparadas, las cuales se disparan de manera automática ante ciertos eventos, las habilidades activadas han de ser activadas a voluntad por el jugador. Por eso se llaman así, porque se activan a voluntad del jugador. Al contrario que las disparadas, para poder lanzar una habilidad activada hay que pagar uno o más costes. Y esos costes no tienen necesariamente por qué ser de maná. Pueden implicar, por ejemplo, girar una carta, descartar una carta o incluso pagar puntos de vida, entre otros. La característica más importante de las habilidades activadas es que se pueden activar en cualquier momento de la partida, es decir, en cualquier momento en el que se pudiera jugar un hechizo de instantáneo. Todas ellas, todas las habilidades activadas, se escriben exactamente igual, con este mismo formato que os indico aquí. Aparecen como una serie de costes, uno o más, separados por comas, luego 2 puntos y luego el efecto que tiene la habilidad.
Al igual que las disparadas, las habilidades activadas también van a la pila en cuanto son activadas. De nuevo, en el siguiente vídeo hablaré en detalle de qué significa esto. Por ahora, veamos algunos ejemplos de algunas cartas con habilidades activadas. Esta carta de aquí tiene solamente una habilidad activada. ¿Veis este símbolo que os indico aquí? Este símbolo aparece muy a menudo en las habilidades activadas y significa que girar la carta es uno de los costes de activar la habilidad. Es decir, que en el momento en el que activemos esta habilidad tendremos que girar la carta. Aviso, si la carta ya está girada anteriormente, no se puede activar una habilidad que tenga que girarse como uno de sus costes. El efecto que tiene esta habilidad activada es que la criatura hace un punto de daño a un jugador o Planeswalker objetivo. Al activar esta habilidad elegiremos un jugador o Planeswalker como objetivo, el cual recibirá un punto de daño cuando la habilidad se resuelva. Aquí tenemos ahora una carta de criatura que tiene dos habilidades. La primera de ellas es una habilidad estática, la cual veremos en el siguiente apartado. La segunda es la que nos interesa, ya que es una habilidad activada. Claramente podéis ver su formato, una serie de costes separados por comas, luego 2 puntos y luego el efecto de la habilidad. Esta tiene un total de 3 costes. El primero es pagar 2 manás incoloros, el segundo es girar la carta y el tercero, sacrificar una criatura que tenga la habilidad de defensor. Sacrificar, yo os anticipo que es enviar al cementerio una carta que esté en nuestro lado de la mesa que tenga esas características. En este caso, una criatura que tenga sí o sí la habilidad de defensor. El efecto que tiene esta habilidad es que robaremos una carta de nuestra biblioteca. Vamos con otro ejemplo más. Esta carta tiene no una, sino 2 habilidades activadas. La primera tiene como único coste girar la carta, y su efecto es robar una carta y luego descartarnos de una carta. La segunda habilidad tiene 3 costes. El primero es pagar 2 manás incoloros, 1 azul y 1 negro. El segundo es girar la carta y el tercero es sacrificarla, es decir, mandárnosla al cementerio. Aun sacrificándola, el efecto sigue teniendo lugar, que en este caso es retornar una carta de criatura de nuestro cementerio al campo de batalla. Lo que haremos sería mirar las cartas en nuestro cementerio, elegiríamos una carta de tipo criatura y la pondríamos directamente en el campo de batalla. Este tipo de cartas o habilidades se suelen denominar reanimadores en el argot. Son cartas que nos permiten retornar otras cartas de nuestro cementerio directamente a la mesa. Aquí os pongo una carta de la que ya os hablé hace un par de vídeos, como ejemplo de una carta de artefacto de subtipo equipo. Recordaréis que para poder unir el equipo a una criatura, teníamos que pagar su coste de equipar. Pues bien, la propia habilidad de equipar no deja de ser una habilidad activada. Aquí nos lo explica muy bien en el texto de recordatorio. Equipar significa una habilidad activada que tiene un determinado coste, en este caso solamente un maná, y cuyo efecto es unir este equipo a una criatura objetivo que controlamos. También nos indica que las habilidades de equipar solo pueden ser activadas como conjuro, es decir, solo pueden activarse en nuestras fases principales. Es una excepción al resto de habilidades activadas, las cuales pueden activarse en cualquier momento de la partida, es decir, como si fueran un instantáneo. Ya por último, os voy a descubrir el secreto que tienen detrás las cartas de tierra básica. Ya hablamos de ellas en el primer episodio de la serie, cuando expliqué qué era el maná y cómo se obtenía. Ya sabéis perfectamente que al girar una tierra básica, obtenemos un maná de su color. Pues bien, detrás del símbolo que aparece en el cuadro de la parte inferior, realmente se esconde una habilidad activada como esta. Su coste es girar la carta y su efecto es agregar un maná de ese color a nuestra reserva de maná. Un último aviso. Las habilidades activadas cuya función es generar maná no usan la pila. Es decir, cuando las queremos activar, obtenemos el maná de manera automática e inmediata, sin que el oponente pueda hacer nada para evitarlo. Y esto no solo se aplica a las tierras, sino a todas las cartas que pueden generar maná. Sí, no solo las tierras pueden generar maná. Aquí tenéis un ejemplo de una criatura que tiene una habilidad activada que lo que hace es generar maná. En este caso, puede generar un maná de color verde. Eso sí,
no olvidéis que las criaturas siguen sometidas a la norma del mareo de invocación. Esto creo que no lo comenté en el vídeo anterior, pero el mareo de invocación también dice lo siguiente: si una criatura que tiene alguna habilidad activada que tiene girarse como uno de sus costes, no puede activarse el mismo turno en el que la criatura es puesta en la mesa. Por lo que, por ejemplo, esta criatura no podemos girarla para obtener maná el mismo turno que la ponemos en la mesa. Como curiosidad, esta carta también tiene una habilidad disparada. Cuando entra al campo de batalla, nos roba una carta de la biblioteca. Pasamos ahora a las habilidades estáticas. Al contrario que las disparadas y las activadas, las cuales son efectos muy puntuales y de corta duración, las estáticas consisten en efectos continuos, los cuales tienen un efecto permanente en la partida y no puede ser desactivado mientras la carta se mantenga en la mesa. Aquí tenéis un ejemplo de una carta con una habilidad estática, la cual ya os mostré anteriormente, hace un par de episodios. Esta carta tiene una estática que da +1/+1 a todas las criaturas que controlamos. Y este efecto comienza a aplicarse desde el momento en el que esta carta entra en el campo de batalla y deja de tener efecto en el momento mismo en el que abandona la mesa. En Magic hay muchas habilidades estáticas que se repiten con frecuencia, en particular las presentes en las criaturas. Por ello, para simplificar el texto en las cartas, se han dado nombres propios a algunas de esas habilidades. Dado que es prácticamente seguro que os encontraréis con la gran mayoría de ellas, es importante que las describa en este vídeo. Así que agarraos que ahora vienen curvas. Aquí tenéis la lista de las habilidades estáticas que se consideran de uso común en el Magic. Son muchas, pero como veréis la mayoría son bastante sencillas. Vamos a ir poco a poco, una por una, describiéndolas. Comenzamos con la habilidad de volar, la más común yo creo de todas ellas. Una criatura que tiene la habilidad de volar solo puede ser bloqueada por otras que también vuelan, o por criaturas con la habilidad de alcance. Cartas como esta, con la habilidad de volar, en inglés flying, solo pueden ser bloqueadas por otras criaturas que también vuelan, o bien por criaturas con la habilidad de alcance. Las criaturas como esta, con la habilidad de alcance, en inglés reach, pueden bloquear también a las criaturas que vuelan. Vamos ahora con la habilidad de arrollar. Una criatura que arrolla, en inglés trample, siempre que es bloqueada y le sobra daño para destruir a todas las criaturas bloqueadoras, puede asignar el daño sobrante al jugador o Planeswalker al que ataca. Esto se ve muy bien con el siguiente ejemplo. Imaginaos que esta criatura 6/6 es bloqueada por una 1/1. Normalmente se atacarán mutuamente por un daño igual a su fuerza. Es decir, la nuestra le hace 6 puntos de daño a la otra y recibe un punto de daño de esta. Esos 6 daños que le hacemos son más que suficientes para destruir a la 1/1. ¿Qué ocurre? Que esos 5 puntos de daño que sobran pues se pierden, entre comillas, puesto que los absorbe la 1/1. Sin embargo, si nuestra criatura tiene la habilidad de arrollar, como es el caso, puede, si quiere, asignar solamente un punto de daño a la 1/1, es decir, lo justo para destruirla, y asignar el resto del daño al jugador o Planeswalker al que ataca, pudiendo aprovechar esos 5 puntos de daño sobrantes. Así que si, por ejemplo, el contrario estaba en 20 vidas, pues perdería 5 y se quedará con 15. Pasamos ahora a la habilidad de defensor. Está muy simple. Una criatura con defensor no puede atacar. Es decir, no puede ser declarada como atacante. Sí puede bloquear, pero no puede atacar. Vamos ahora con la habilidad de prisa. Una criatura con la habilidad de prisa, en inglés haste, puede atacar el mismo turno en el que es puesta en la mesa. Es decir, que no sufre el mareo de invocación. Asimismo, también se le pueden activar habilidades donde girar es uno de los costes el mismo turno en el que es puesta en la mesa. En resumen, una criatura con prisa no tiene mareo de invocación. Pasamos ahora a la habilidad de vigilancia. Una criatura con vigilancia no se gira cuando es declarada como atacante. Recordad que cuando una criatura se declara atacante, la tenemos que girar. No obstante, si tiene la habilidad de vigilancia, no se debe girar cuando ataca. Toque mortal, en inglés Death Touch. Una criatura con toque mortal
puede destruir a cualquier criatura haciéndole solo un punto de daño. Un aviso. Si una criatura con toque mortal es bloqueada por varias, solo tiene que asignar un punto de daño a cada una de las que la bloquean para destruirla. Con solo un daño la destruye. Vamos ahora con dañar primero. En inglés, First Strike. Una criatura con la habilidad de dañar primero asigna su daño de combate antes que el resto de las criaturas. Realmente, en la fase de combate, el paso que llamamos de resolución del daño, en verdad se compone de dos fases, dos pequeñas fases. Y en la primera, solo asignan daño las criaturas que tienen dañar primero. Y en la segunda, como el vídeo anterior, todas las demás. Es decir, si después de que las criaturas que pegan primero asignan su daño, se da el caso de que alguna ha recibido daño letal, es destruida inmediatamente y no llega a participar en la fase normal de resolución del daño. Un ejemplo. Si esta criatura de aquí, que es una 2-3, es bloqueada, por ejemplo, por una 4-2 sin habilidades, primero sería la nuestra la que daría 2 puntos de daño a la bloqueadora, antes incluso de que ésta le asigne el daño a la nuestra. ¿Qué ocurre? Que como esos dos daños destruyen a la bloqueadora, una 4-2, es destruida antes de que pueda llegar a tocar a la nuestra. Pasamos ahora a dañar dos veces, en inglés Double Strike. Una criatura que daña dos veces asigna daño de combate, tanto en la fase de dañar primero como en la fase de resolución del daño normal. Es decir, se comporta a la vez como una criatura normal y como una criatura que daña primero. Una criatura como esta de aquí, una 1-1, que daña dos veces, haría un punto de daño en la fase de dañar primero y también haría un punto de daño en la resolución normal del daño de combate. Vamos ahora con vínculo vital, en inglés lifelink. Cuando una criatura con vínculo vital hace daño a un permanente o jugador, su controlador gana esa misma cantidad de vidas. Por ejemplo, si esta criatura, que es una 4-3 con vínculo vital, pega al jugador contrario, por ejemplo, por 4 puntos de daño, también nos da a nosotros, nos gana 4 puntos de vida. Por cada punto de daño que hace, nos gana un punto de vida. Pasamos a amenaza, en inglés menace. Una criatura con amenaza solo puede ser bloqueada por al menos 2 criaturas bloqueadoras. Dicho de otro modo, no puede ser bloqueada por solo una criatura. Hay que bloquearla con 2 o más. Ahora vamos con una serie de habilidades que podemos encontrar en todo tipo de permanentes. Hasta ahora todas las habilidades que he descrito eran casi exclusivas de las cartas tipo criatura. Las que vienen ahora sí que pueden aparecer en más tipos de carta, e incluso en algunos casos pueden darse a los propios jugadores. Comenzamos por antimaleficio, en inglés hexproof. Un objeto que tiene antimaleficio no puede ser objetivo de ningún hechizo o habilidad controlado por un oponente. Aunque aquí os pongo el ejemplo de una criatura con antimaleficio, esta habilidad también la podéis encontrar en otros tipos de carta. Aquí tenéis, por ejemplo, una carta de tipo encantamiento que tiene la habilidad de antimaleficio. Recordad, no puede ser objetivo de ningún hechizo o habilidad de un oponente. Incluso en algunos casos, los propios jugadores pueden obtener la habilidad antimaleficio. Aquí tenéis un ejemplo de una carta que nos daría a nosotros, como jugadores, la habilidad de antimaleficio, por lo que no podremos ser hechos objetivo por nada controlado por los oponentes. Recordaréis hace un par de vídeos que había una carta que hacía que el jugador objetivo tuviera que descartarse de 2 cartas. Pues bien, si tuviéramos este encantamiento en la mesa, el oponente no podría hacernos objetivo de esa carta. Por último, os comento que en algunos casos la habilidad de antimaleficio puede ser específica frente a algunos tipos de carta concretos. Esta carta de aquí, por ejemplo, tiene la habilidad de antimaleficio, pero solo frente al color negro. Es decir, que el oponente no puede hacerla objetivo de ningún hechizo o habilidad, pero solo si son de color negro. Pasamos ahora a la habilidad de indestructible. Una carta indestructible no puede ser destruida ni por el daño ni por ningún efecto que diga que sea destruida. Ojo, una carta indestructible no es una carta invencible. Yo os anticipo que hay modos de neutralizarlas.
pero sí es cierto que son cartas particularmente difíciles de vencer. Ahora vamos con la protección, una de las habilidades seguramente más liosas de todo el juego, porque implica varias cosas distintas. Aquí, los que jugamos en inglés, solemos tener un truco para recordarla, que es la palabra debt, que es deuda en inglés, D-E-B-T. Cada letra es un tipo de evento del que la habilidad de protección protege. Un objeto con protección frente a X no puede ser dañado, equipado, encantado, bloqueado o hecho objetivo por nada que tenga la característica X. Esa X generalmente suele ser o bien un color o bien un tipo de carta. Esta carta, por ejemplo, tiene protección frente al verde. Es decir, que no puede ser D, dañada, E, equipada o encantada, B, bloqueada, ni T, hecha objetivo, en inglés target, por nada que sea de color verde. Ojo, esto no solo incluye las jugadas de los oponentes, también incluye las nuestras. Por ejemplo, si quisiéramos darle a esta un encantamiento, un aura verde para reforzarla, no podríamos, puesto que no puede ser encantada por nada de color verde, da igual que sea nuestro que contrario. La protección no tiene por qué ser de un color, también puede ser de otros tipos de carta. Por ejemplo, esta criatura tiene protección frente a demonios y dragones, es decir, contra esos dos subtipos concretos de criatura. Curiosamente, esta criatura tiene un montón de habilidades estáticas al mismo tiempo. Posee volar, dañar primero, vínculo vital y la protección frente a demonios y dragones. Esto último implica que no puede ser dañada, bloqueada ni hecha objetivo por nada que proceda de una criatura subtipo dragón o demonio. Ya por último, la protección también puede ser dada a los propios jugadores. Esta carta, por ejemplo, nos da protección frente a la carta que nosotros elijamos, por lo que esa carta, ese nombre de carta en particular, no podrá dañarnos, no podrá encantarnos y no podrá hacernos objetivo con sus habilidades. Ya para terminar, la última habilidad estática de uso común es el destello, en inglés flash. Una carta con destello puede ser lanzada como si fuera un instantáneo, es decir, en cualquier momento de la partida. Por ejemplo, esta carta de criatura podría ser lanzada como si fuera un instantáneo, por lo que podríamos ponerla en la mesa incluso en pleno turno de nuestro oponente. Por ahora esto es todo en cuanto a las habilidades de las cartas. Creo que hemos hecho un barrido lo suficientemente extenso de todos los tipos de habilidades y que ya podéis estar preparados para interpretar ya casi cualquier carta que os podéis encontrar en todo el multiverso del Magic. Como ejercicio os recomiendo que echéis un vistazo a otros vídeos que he hecho en mi canal, en particular a unboxings y a spoilers, ya que en ellos hablo en detalle de muchas cartas distintas a todos los niveles, por lo que seguro que os serán útiles para practicar. En el siguiente vídeo de la serie, que será el penúltimo en principio, hablaré del concepto de la pila y de la prioridad. Este concepto lo he reservado durante toda la serie, ya que prefería exponerlo una vez supierais bien lo que son las cartas, los hechizos y las habilidades, por lo que entenderlo os será mucho más fácil ahora. Este es ya el último paso que os falta para que sepáis jugar una partida de Magic a cualquier nivel, comprender bien la dinámica del juego, cuándo se pueden realizar jugadas y cómo podemos responder a las jugadas de nuestros oponentes. Pero eso lo dejaremos para el próximo vídeo. Por ahora esto es todo por mi parte, así que muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.